Una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender a manejar y controlar en temas de cinematografía y audiovisual es la iluminación, la luz. Creo que la luz es vital, creo que es como una de las materias primas más importantes en conjunto con el sonido, con muchísimas otras variables que uno va a manejar, son muchísimas, pero bueno, yo creo que lo que quiero hoy hablar es de la luz, entender cómo moldearla, entender cómo planificar con ella, entender cómo usar luz artificial a través de estos cuatro planos, estas cuatro escenas que quiero compartirles que trabajé en diferentes proyectos. La primera es una entrevista publicitaria para una marca de chocolates artesanales que se llama Cacaoba. Estábamos registrando el momento de este personaje en el que eh, estaba recolectando el cacao. Entonces lo que yo quería mostrar era como ese fondo en el que se veían estos árboles, que se veía que estaba hablando en su contexto, y eso nos trae la limitante de que teníamos una luz fuerte que venía del sol. Ahí yo qué hice, lo que hice fue entender que quería moldear esta luz que le llegaba lateral, esta luz que estaba acá, y suavizarla, pero también al mismo tiempo este contraste que estoy acá resaltando quería que fuera suave. Entonces inicialmente esa luz era muy dura por el sol. Algo que me permitió moldear la luz fue que yo llevaba un flex y una bandera de rebote. Un flex es una tela que se puede plegar y desplegar, y esa tela blanca lo que hace es que difumina y suaviza la luz. Por eso es que se siente como una luz suave y, y, y como amena al ojo. Acá voy a mostrar un poco cómo fue el tema. Afortunadamente yo llevaba dos C-stands. Los C-stands son el grip que uno siempre, pues, o sea, es vital para poder hacer cine, maneja en rodajes. Entonces lo que me permitió ese C-stand con un Maffer clamp fue poder agarrar ese flex y ponerlo arriba para poder suavizar la luz que le estaba llegando. Entonces es muy importante eso, poder saber modificar y difuminar la luz en ciertos momentos. Y por otro lado, por otro C-stand que ven acá, estaba rebotando la luz en dirección a él. Esta estaba entrando suave y esa estaba entrando rebotada, que hacía que las dos luces fueran luces suaves. De esa forma yo pude controlar la iluminación y poder tener ese contraste suave publicitario que quería manejar. Listo, ahora vamos a seguir con el segundo plano. El segundo plano siento que me dejó una enseñanza muy grande, y es aprender a negativizar. Iluminar también es saber sustraer luz, saber quitar iluminación, y de esa forma uno potencia los planos, uno potencia la historia, porque a veces, no sé, por ejemplo pueden ver esta iluminación que está entrando acá de la ventana, y yo tengo un poquito más de sombra acá. Si yo quisiera un drama más fuerte, tendría que poner telas negras en toda esta zona, o ponerme una bandera negra que lo que hace absorber la luz para poder tener sombras más dramáticas y más fuertes, más profundas. Entonces eso fue algo que aprendí y que dije, no siempre uno tiene que tener una luz súper potente, sino basta con la luz de la ventana. ¿Qué es importante ahí? Entender a qué horas entra la luz directa, si entra directa o no directa, si el sol va a caer. Entonces, previamente en este scouting que habíamos hecho en un apartamento que era muy lindo y era muy grande, tenía un ventanal hermoso y grande, pero lo bueno era que la luz nunca entraba directamente. Entonces al entrar nunca la luz directamente, sabíamos que podíamos tener variables de potencia de luz, porque podía ser más fuerte y rebotar más fuerte por afuera, pero nunca nos iba a entrar directo. Entonces bajo ese principio sabíamos que podemos controlarlo con telas blancas para difuminar en ciertos momentos, o poder abrir la ventana si estaba muy baja la luz. Entonces bajo ese mismo principio, por ejemplo esta escena del celular, que era una escena muy potente en un momento en el que se quebraba el personaje, sabíamos que queríamos tener una sombra muchísimo más profunda. Entonces lo que yo hice fue, como ven en este plano, de hecho mamarrachos, esta es la ventana, la que estoy acá indicando acá. Entonces la ventana lo que me permitía era tener toda esta iluminación, toda esta luz. Yo la podía controlar, a veces le decía a mi gaffer que cerrara un poquito la ventana o la abriera, dependiendo de lo que necesitábamos.
y era como tener un panel LED gigante, ¿no? Entonces, bajo ese principio yo sabía que la iluminación era importante, pero la sombra lo era más. ¿Qué hicimos ahí? Negativizar la parte pegada a él. Como era un plano tan pequeño, podíamos darnos el permiso de poner telas muy cerca de él, una tela grande negra, una bandera negra, lo cual hacía que no rebotara tanto la luz, sino que la sombra fuera muchísimo más profunda. Entonces, bajo ese principio pusimos aquí un C-stand, pusimos un C-stand con un Century, que es como un tubo que se puede poner horizontal, pegamos unas telas negras, abajo creo que pusimos una bandera negra para poder negativizar más, y de esa forma llegamos a este resultado, que fue poder tener toda esta sombra muchísimo más oscura, muchísimo más marcada, y ni siquiera usé una luz, solamente fue la luz natural. Entonces a mí me gusta muchísimo más ese tono como naturalista, un poquito más documental, dependiendo del tema de lo que estemos trabajando. Si el lenguaje da con la película de que sea más naturalista, perfecto. Entonces por ese lado me parece muy importante. Lo mismo con esta escena, que también era una escena de quiebre. Quería yo un rayo muy sutil aquí, quería que este rayito fuera sutil, que entrara la luz por acá. ¿Yo qué hice? Sabía que la luz venía de esta ventana, entonces el rayo yo lo pude controlar. O sea, yo tenía una ventana grande, pero pude controlar aquí con las cortinas, cerrando, abriendo, hasta que di con el tiro. Y mi gaffer, Juanjo, lo que hizo fue poner un C-stand, y lo mismo, poner mucha tela negra. A veces incluso se pueden poner bolsas negras, se cuelgan al techo con cinta de pintor que no daña la pintura ni la pared, y eso negativiza, y así fue que logramos conseguir esa clave baja que tanto queríamos. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante, aprender a negativizar, hacer scouting y saber en qué momento va a entrar la luz al interior, y de esa forma entender muchísimo más la luz y cómo moldearla. Iluminar es quitar luz también. Bueno, y seguimos con esta otra escena que me parece muy importante. Entonces, esta escena está en dos planos, es un primerísimo plano y un plano medio, que es del arranque de la misma película que les había mostrado. Me parece muy importante porque en esta siento que es muy importante controlar el caos. Hay algo que teníamos, que yo tenía que controlar y que me daba mucho miedo, y justamente ese día nos hizo mucho sol, y era ese fondo de la iglesia. Pues nada, no podíamos controlar. Creo que hasta nos prestaron la locación a las 2, 3 de la tarde. Entonces el sol entraba a esa iglesia de Lourdes súper fuerte, y yo cruzaba los dedos porque fuera nublado, pero no lo fue. Pero aún así no dependíamos de eso. Lo que hicimos fue comprar una malla negra, que era como un tul negro. No se ve, pero esta tela, acá había una tela, como un tul pequeño. Lo que hacía era que se veía invisible porque claro, estaba desenfocado, pero nos bajaba unos pasos de luz. Era como tener un ND, un polarizado, o lo que ustedes como se pueda ver, y lo que hacía es que nos bajaba 1 o 2 pasos de luz. Entonces yo usé 2 capas de eso y me controló un poco para que no estuviera tan estallada esa luz al fondo, tan fuerte la luz, y pudiera iluminar teniendo en cuenta la iluminación interna. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, lo que hice fue poner esta malla que están viendo aquí, y no sé si ven, pero hay un neón que dice Tattoo. Hay unas letras que están iluminadas. Uno lo que hace mucho en el cine es motivar esa iluminación. Entonces acá se puede ver que hay un rayito de luz rojo. Entonces, ¿qué fue lo que hice con un C-stand? Un C-stand lo uso para todo básicamente, o a veces uno puede pegarlos no sé, a una estructura que esté en el techo o lo que sea, con un maffer clamp. Todo ese tema de grip lo podremos hablar, porque en sí es un arte también el hacer como pegues, o poder colocar luces, o hasta montar la cámara en ciertas formas. Es es un arte en sí. El caso fue que puse un power tube, una luz de tubo que tiene control RGB, es una Viltrox que tengo, y esa luz lo que me permitió fue con una huevera, que es como un grip para poder direccionar la luz y que no se vaya para todos lados, sino puntual.
la puse en el hombro de él y de esa forma motivé esa luz de tatú que estaba ahí, ese rojo que se veía, lo motivé. Entonces eso es muy importante porque uno muchas veces piensa que la luz que está ahí se ve motivada, pero no, ese tatú no le generaba ni una luz ni nada porque era muy suave. Entonces de esa forma motivé esa luz. Y por otro lado, otro tip muy importante es también entender que la luz, de dónde viene, ¿no? Uno ve naturalmente la luz en interiores desde el techo, uno ve la luz a veces pegada a la pared de arriba. Entonces, ¿qué hice? Yo con otro Cinestat coloqué una luz, creo que era una 100 watts la Shiyun, la coloqué con un lantern, con un globo, y le puse un faldón lateral para también direccionar, o sea, hacía que no rebotara toda la luz para todos lados, sino que bajara solamente. Es como tener una huevera, entonces le puse como una tela lateral para que no cayera hacia todos lados y le cayera puntualmente, sutilmente en su cabeza. Entonces, de esa forma, lo que hice fue motivar con esas dos luces y la tercera, que era al fondo, motivar la luz. Y así también conseguí ese primer plano. Entonces, creo que es algo muy importante y ese es uno de los factores que uno tiene que aprender a entender. Hacer scouting, prepararse para el caos, motivar luces que uno ve que ya están prácticas en el lugar. Y de esa forma también motivar la luz interior. Siempre siento que la luz siempre interior en su gran mayoría funciona cuando es cenital, porque es natural. Así es como vemos la luz. Si la ponemos en un lateral, o sea, no se va a sentir natural. Si vemos una ventana, muchas veces uno ilumina desde afuera para que motive esa ventana. Entonces de esa forma uno engaña al cerebro y uno se cree el cuento de que esta luz es natural, que no estamos armándola nosotros. Entonces creo que ese es uno de los errores, de las enseñanzas que me dejó este plano, y con eso quiero continuar con el último plano, que fue de otra ficción, un drama un poco más surreal. Creo que era más onírica la cosa. Entonces, bueno, básicamente ese es un momento de quiebre del personaje en el que se hunde en el sofá. Entonces el momento en el que se hunde en el sofá, creo que sabíamos que era de noche, sabíamos que queríamos hacer como un tipo de bajo contraste, no tan iluminado, pero muy sutil. Y ahí fue donde creo que ese tip es muy importante, es entender el sensor de tu cámara. Entender el sensor de tu cámara y los limitantes que tiene. Afortunadamente, por la FX3 que yo manejo, tiene un 12800 de ISO dual, o sea, tiene un ISO muy alto, o sea, sensibilidad de luz alta, entonces lo cual me permitía no depender de luces muy potentes. Entonces, ¿qué hice acá? Y como preparé este tema y dije, bueno, me voy con 12800. Afortunadamente no tendré que iluminar con muchísimas luces muy potentes, sino usé 3 luces solamente. Entonces, aquí está el personaje acostado, bueno, un poquito más para acá, pero bueno, aquí está la cámara. Bueno, dependiendo de las diferentes posiciones que la tenga, a veces será acá pegada, a veces será aquí más atrás, el caso. Entonces, bajo ese mismo principio, aquí había una lámpara, no sé si se ve un poquito, entrar acá. Esa lámpara lo que hacía era motivar la luz, era una Aperture Bulb, un bulb de Aperture, no me acuerdo cuál, creo que es un B7 o algo así. ¿Qué hice? Queríamos que tuviera un poquito de tono más verdoso, porque no queríamos, era como un tipo de sueño en el que estaba, un trance en el que estaba. Entonces, ese bulb nos permitió poner una luz mucho más amarilla, un poquito verdosa si no estoy mal, y de esa forma motivamos esa luz. Entonces así llegaba acá y se direccionaba hacia el personaje. Por otro lado, yo puse un Maffer Clamp acá para poner un bulb, digo un power tube, un tubo de luz, que también tenía una luz como un poquito más fría, pero más verdosa. Y de esa forma motivado como si fuera una luz de pared o una luz de techo. Y así como que generaba como ese ambiente interior, ¿no? 12800 me permitía manejar esas luces con muy poca potencia. Entonces creo que eso es muy importante, entenderlo y saber que yo sé que el ruido de piso, para que no tenga tan ruidoso las sombras o eso, es mayor, entonces tendría que sobreexponer un poquito. Temas de exposición o esos, yo creo que lo podría hablar en otros videos, pero creo que eso sería básicamente el tema de iluminación. Por otro lado, no sé si ven el plano más general, se ve que hay una
que hay una mesa que es como el comedor que está iluminado. ¿Qué hice? Lo mismo. Entonces yo ya había pegado el otro tubo a ese, ¿cómo es? Biblioteca que está al fondo. ¿Qué hice? Puse un C-stand y lo mismo. Acá arriba puse un tubo, creo que también con grip, huevera, el grade, como le dicen, y lo puse puntual por allá, para entonces en este plano más general motivarlo. Entonces tenía una capa de luz acá, tenía ese bombillito que era una lámpara de piso, básicamente, que yo lo podía controlar y controlar la iluminación, y el otro power tube que me permitía tener 3 luces y eso generar como un ambiente, una atmósfera, que es lo más importante. Creo que algo que es muy importante en esto es aprender a entender las limitantes de tu cámara. Si yo no hubiera tenido la FX3, posiblemente me hubiera tocado iluminar con muchísima más potencia, meter luces más potentes o ver qué hacía. Eso es una ventaja, entender el sensor, y yo creo que es una salvación tener 12800 y poder iluminar así de suave, y eso mismo, ¿no? También entender y hacer pruebas. Yo sé cómo se maneja mi sensor, se controla mi sensor en 12800 y en 800. Sé que tiene más ruido en 12800, entonces tengo que sobreexponer un poco más y que las luces no me lleguen tan abajo. Entonces creo que eso es importante, porque cada plano, y algo que me deja también de enseñanza, es que cada plano maneja su propio lenguaje. Puede ser corporativo en una entrevista, o puede ser más entrevista clásica, puede ser un documental un poquito más dramático, y eso va a marcar cómo voy a iluminar. También lo mismo, o sea, estas 2 planos o estas 3 escenas, unas tenían un lenguaje muchísimo más, por decirlo así, naturalista, y la otra era más onírico. Entonces creo que estos son tips importantes para usar prácticamente en la forma en la que uno ilumina, pero también es importante entender el lenguaje y de esa forma analizarlo y poder llegar a un mejor puerto en la forma en la que dirigimos y hacemos luz y hacemos planos y hacemos las cosas que queremos hacer. Les agradezco si están hasta aquí en el video, y nada, espero seguir compartiéndoles cosas, y cualquier duda, cualquier inquietud, comentario. Si les gustó el video, pues pueden darle like, y muchas gracias, nos vemos en un próximo video.